Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en este video tutorial. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues hoy en este video vamos a estar creando este layout que tienes en pantalla. Esto lo vamos a estar haciendo con Flexbox, ya que este video es la continuación de la guía completa de Flexbox que tienes en el canal o también aquí en el sitio web. Esta guía Flexbox, bueno, pues seguramente ya la habrás visto, y si no la has visto te recomiendo que la veas, porque si no, no vas a entender muchos de los conceptos y de las cosas que vamos a estar realizando en este video. Así que bien, pues este video va a ser para hacer este diseño, esta estructura que tenemos aquí, que la verdad es que es bastante genial y es una estructura muy básica, pero que nos va a ayudar a entender los conceptos de Flexbox en la práctica. Entonces, esta estructura es un sitio muy sencillo, tiene su header con un logotipo y un menú de navegación. Como puedes ver, están bien distribuidos. Ahorita vamos a hablar mejor de ello. Tenemos lo que es nuestro main, donde tenemos dos artículos, una site y un footer. Muy simple, ¿no? Bueno, pues esto sin Flexbox ya sabes que lo haríamos también muy sencillo, o al menos algunas partes de ellas, excepto el menú, por ejemplo. Pero bueno, este sitio es apto a los dispositivos móviles, porque si hacemos más pequeño el sitio, como puedes ver, todo se adapta. Y llega un punto en el cual llegamos al cierto media query, que me parece son 800 píxeles, en el cual sucede esto. Como puedes ver, el menú abarca el 100% y bueno, toma esta estructura del sitio. El sidebar pasa a estar debajo y como puedes ver, lo que son los widgets pasa a estar uno del lado de otro. Eso también lo vamos a estar aprendiendo a hacer. Llega otro punto en el cual, bueno, todo es más pequeño y los widgets se ponen uno debajo del otro. Y bueno, esto lo vamos a estar haciendo con Flexbox. Este video más que nada es una práctica para la guía. Y bueno, pues vamos a comenzar básicamente con esto. Bien, antes de comenzar con el código tenemos que ver varias cosas, y es que tenemos que tener una estructura como siempre. Yo ya tengo una carpeta en la cual tengo las imágenes, tengo simplemente el logotipo que voy a estar utilizando, tengo mis estilos CSS y mi estructura HTML para obtener esto. Este es el código que ya tengo. Yo he aventajado un poquito en el código HTML para ahorrarnos el tener que escribir todo esto, pero te lo voy a explicar. Básicamente tengo como siempre lo que es el meta viewport que tenemos aquí. Tú lo puedes copiar si quieres, puedes pausar el video, y si no, en la descripción del video está un artículo con el código, ¿vale? Y con el proyecto. Entonces tenemos básicamente esto. Vamos a desglosar lo que es este archivo HTML. Tenemos lo que es una clase contenedor, porque este va a ser el padre de todos los elementos, y esto es muy importante, la clase contenedor. Dentro tenemos simplemente lo que es nuestro header, que tenemos aquí. Dentro tenemos nuestro logotipo con esta forma, y tenemos nuestro menú de navegación. Aquí algo muy importante que me gustaría aclarar: el menú de navegación antes lo trabajábamos con listas, ahora simplemente estamos trabajando con enlaces. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes con listas era más fácil darle estilos y hacer un menú, pero ahora con Flexbox, bueno, no es necesario hacer una lista. Lo puedes hacer si quieres, pero bueno, ya no es necesario. Entonces lo podemos hacer así como lo tenemos aquí, simplemente un nav y los enlaces dentro. Después tenemos lo que es el section main. Este section main que abarca dos artículos. Los dos artículos son igualitos, no tienen ninguna diferencia. Tiene su elemento h2, su titular y su párrafo, simple. Después del main, tenemos lo que es el site, en lo cual yo le he agregado dos widgets. Dentro le he agregado lo que son, bueno, imágenes, que bueno, realmente puede ser cualquier contenido, pero aquí lo importante es tener una site y dos widgets para poder trabajar con ellos. Después tenemos el footer con una sección de links. Igual que hicimos con el menú de navegación, simplemente necesitamos el section y los elementos dentro. No necesitamos utilizar listas como hacíamos anteriormente. Y bueno, tengo una pequeña sección para links para redes sociales, Facebook, Twitter, y ya está. Esta es la estructura de HTML. Seguramente puede ser un poquito complicado para ti pausar el video y copiarla, así que te repito que en la descripción del video está el artículo con todo este código HTML para que lo puedas copiar y pegar. Seguramente quizás lo único que tengas que agregar sea esto, y si no, bueno, ahí en el artículo te lo especificaré. Así que bien, yo lo que tengo aquí ya es esto. Esta es la estructura que te acabo de mostrar, y ya tengo aquí mis estilos CSS. Simplemente los tengo que agregar, estilos.css. En mis estilos CSS lo único que he hecho es darle un poco de color, ¿vale? A cada una de las partes. Le he cambiado un fondo al body, le he puesto un fondo al header y bueno, demás. Estos son los colores, también van a estar en la descripción del video por si quieres, o puedes pausar el video. Y estas son las secciones que vamos a estar trabajando en este video. Esto lo hago, bueno, pues para que sea más rápido de trabajar el video. Bien, vamos a empezar a crear esta estructura, y primero que nada, ¿cómo la hacemos? Bueno, pues normalmente tendrías que crear lo que es el contenedor principal, centrarlo y darle tamaño. Bueno, pues eso es muy sencillo de hacer. Nos vamos a ir aquí a contenedor, y por cierto, se me olvidó explicarte dos cosas. Bueno, esto realmente no tiene mucha explicación, pero es lo que le agregué un margin 0 y un padding 0 a todos los elementos, y el box sizing, que también tengo un artículo en mi sitio web, por si quieres verlo. Otra cosa que se me olvidó decir:
Para este sitio, como te dije en la guía de Flexbox, necesitas utilizar prefijos. Yo no los voy a estar agregando, pero voy a aprovechar para utilizar prefix free y enseñarte cómo se utiliza. Entonces aquí tienes el artículo también sobre cómo se utiliza y los links. Todo va a estar en la descripción del video, como siempre. Y aquí está el sitio web. Así que bueno, vamos a descargar lo que es el archivo. Este es el archivo de prefix free. Lo único que hay que hacer es copiar todo el código, crear un nuevo archivo. En este caso le puedes poner como tú quieras. Yo en este caso le voy a poner prefix.js y dentro vamos a pegar todo el código que tenemos. Ya lo podemos cerrar y lo importante aquí es llamarlo. En este caso aquí ya lo he llamado con esta línea de código. Lo llamamos y ya está. Esto es lo único que necesitamos para utilizar prefix free. Es así de sencillo. Entonces bien, ya tenemos prefix free agregado y ahora sí podemos continuar. Bien, ¿qué voy a hacer? Primero que nada vamos a darle forma a lo que es el contenedor de todos los elementos. Entonces yo aquí en lo que es mi contenedor voy a agregarles un width de 90%. Vale, le voy a agregar un width de 90% y le voy a poner un max width de, me parece bien, 1000 píxeles. Esto lo hacemos para que no se pase de los 1000 píxeles de ancho y tener todo correctamente. Ahí está, simplemente nos falta centrarlo. Esto ya sabes que sí lo podemos hacer igual con margin auto. Podrías hacer algo aquí y es que al body le podrías poner aquí con CSS que tuviera un display flex, ¿no? Y trabajar el contenedor con Flexbox, pero bueno, también es un poquito pasarse y es extender más el código. Entonces hay que usar Flexbox cuando sea necesario, ¿vale? Y cuando tengamos que trabajar obviamente con floats y para sustituirlos. Entonces en este caso no es necesario, simplemente con poner margin auto, que es lo que hacíamos siempre, ya lo tenemos centrado en nuestro proyecto. Simple. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues ya tengo básicamente lo principal. Y aquí después de cada sección vamos a agregar un comentario llamado flex, o al menos esto es así como yo lo hago para tener todo organizado. Y vamos a comenzar agregando las propiedades. La primera de ellas es flex. ¿Por qué? Porque el contenedor, todo esto que está encerrado y que está centrado es el contenedor, ¿no? Y el contenedor tiene como elementos hijos lo que es el header, lo que es el main, el aside, que ahorita no se ve, y el footer. Entonces es padre de todos los elementos y los vamos a poder manipular más fácilmente así. Entonces tenemos lo que es el display flex. Vamos a comenzar poniéndole un flex direction, row y el flex wrap con su elemento wrap. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que si un elemento no cabe, por ejemplo aquí, se pase debajo. Actualizamos y obtenemos lo siguiente. Vale, de momento está así porque todos los elementos abarcan todo el ancho que necesitan solamente. Ahorita lo vamos a corregir. Por cierto, aquí tenemos que podemos utilizar el atajo porque estas dos, bueno, pues la estamos utilizando. Podemos en vez de agregar estas dos poner flex flow y poner el primer atajo que era row y el segundo que era wrap. De esta manera. Y así esto, como ya te dije en la guía, va a ser equivalente a tener esto que teníamos aquí, ¿vale? Entonces tú puedes escoger la forma que a ti te guste, ¿vale? Simplemente que tienes que recordar que el valor, este valor es el de flex direction y el segundo es el de wrap. Yo lo voy a hacer de esta forma porque me ahorra más el código, me es más fácil. Así que bueno, ahí está. Actualizamos y tenemos exactamente lo mismo. Perfecto, vamos muy bien. Ya tenemos lo que es la parte importante del contenedor y ahora vamos a pasar con el header. ¿Por qué el header? Bueno, pues el header va a hacer dos cosas al mismo tiempo. El header va a ser elemento hijo del contenedor, obviamente, pero al mismo tiempo el header va a ser elemento padre de lo que es el logotipo y el menú de navegación. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero indicarle que va a ser el elemento hijo si queremos o elemento padre, dependiendo cómo queremos trabajar. Primero que nada le vamos a poner un width del 100% para que abarque todo el documento y también para darle un poquito de estilo le vamos a poner 20 píxeles. Perfecto. Después vamos a agregar nuestras propiedades flex y primero vamos a hacer algo. Vamos a ponerle un display flex porque este también va a ser un elemento padre. Es importante esto. Entonces ya tenemos esto. Vamos a actualizar nada más para ver cómo vamos. Perfecto, ya abarcan el 100% y tenemos todo bien. Ahora, hay que arreglar varias cosas. Una de ellas es la imagen, hay que hacerla más pequeña. El texto, cambiarle el color y centrarlo verticalmente, al igual como el menú, y desplazarlo hacia la derecha. Entonces, el header, ¿cómo lo hacemos? Bueno, simplemente agregamos lo que era el Justify Content. Y con Justify Content les ponemos Space Between. Y esto va a hacer que nuestros elementos, uno se ponga a la izquierda y otro a la derecha. Lo distribuye como te lo mostré en la guía. Ahí está, así es la forma en la que lo vamos a trabajar. Ahora simplemente hay que darle elementos y alinearlo también verticalmente si queremos. Entonces para alinearlo vamos a utilizar Align Items.
¿Por qué usamos align items? Bueno, pues porque es una línea de elementos, ¿vale? Y le ponemos center. Ahí está, actualizamos. Y como puedes ver, nuestro menú de navegación se ha centrado verticalmente. Es así de sencillo, muy fácil hacer esto. Ya por último, aquí también voy a agregarle un flex flow. Y le vamos a ponerle que va a ser row y wrap, ¿vale? Entonces, de hecho, estoy cambiando de opinión, ¿vale? Lo vamos a hacer así, vamos a ponerle flex direction, row y flex wrap. En la parte de arriba sí lo hice porque, bueno, quería mostrártelo, ¿no? Pero puede ser que como esta es la primera vez que estás trabajando con Flexbox te parezca un poquito confuso, ¿no? Entonces en este caso aquí sí voy a poner las dos propiedades para que lo tengas más claro. Y entonces, ¿esto qué hace? Bueno, pues nos pone los elementos en línea que ya están especificados, pero bueno, de todos modos lo ponemos. Y wrap lo que hace es que también, si un elemento no cabe, se ponga debajo del otro. Entonces actualizamos y ahí está. ¿Por qué hacemos esto? Porque si te fijas, el menú tiene un 50% de ancho de todo lo que es nuestro header. Entonces va a llegar un punto en el que el menú no va a caber en lo que es el 50% que le hemos designado y se va a pasar debajo. Si aquí le hubiéramos puesto no wrap, no pasaría eso y se vería un poquito feo. Entonces de esta forma lo arreglamos. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el header logo para darle un poquito de estilos. Para que se vea bien, vamos a ponerle un color obviamente blanco. Vamos a ponerle un font size. Esto va a ser un poquito importante, ahorita te lo voy a mostrar. Y ya está, de esta forma tendríamos lo que es nuestro logotipo. Actualizamos. Y ahí está el logotipo. Bueno, el logotipo también hay que modificar lo que es su estilo del elemento A. Así que entramos a header, punto logo A. Y vamos a ponerle que va a tener un color blanco. Y va a tener un text decoration known. Y por último, aquí es importante. Bueno, te lo voy a mostrar así y luego te lo enseño con el último estilo. Como puedes ver aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos el texto. ¿Cómo lo podemos entrar verticalmente? Bueno, pues la respuesta más lógica sería con Flexbox, ¿no? Bueno, sí que puede ser con Flexbox, pero aquí hay una cuestión. Ya estamos utilizando mucho Flexbox, ¿no? Entonces, para alinear lo que es el texto con lo que es el logotipo, no es necesario realmente utilizar Flexbox. ¿Por qué? Porque si conocemos cuánto mide nuestra imagen, podemos decidir cómo centrar el texto verticalmente. Entonces vamos a ver. Si por ejemplo nosotros aquí accedemos a header.logo img y le damos un width de 50 píxeles, esta imagen tendrá un ancho de 50 píxeles y como es un cuadro serían 50 por 50. También le ponemos un vertical align top para que la imagen se acomode bien y lo que tendríamos es lo siguiente. Actualizamos, la imagen es más pequeña pero el texto todavía no está centrado. Entonces, como esta imagen mide 50 píxeles de alto, incluso lo podemos comprobar aquí en el inspector de elementos. Como puedes ver, seleccionamos lo que es nuestro div logo, nos vamos a maquetación y mide 50 de alto. Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente nos vamos aquí y le ponemos a nuestro elemento A un line height de 50 píxeles. Y de esta forma vamos a centrar nuestro texto verticalmente. Ahí está, como puedes ver se ha centrado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, pues no siempre es necesario utilizar Flexbox. Cuando no sea necesario utilizarlo, puedes utilizar los métodos que siempre utilizábamos de toda la vida. Obviamente sin utilizar todavía lo que son los floats y todo eso, ¿no? Los floats. Entonces, bien, ya tenemos esa parte. ¿Qué más falta? Bueno, pues falta obviamente el menú de navegación. Vamos a acceder a él. Header nav. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues primero que nada le vamos a poner un width del 50%. Y le vamos a poner un color, en este caso blanco, para que lo puedas distinguir y puedas ver. Actualizamos y ahí está. Como puedes ver, mide un 50%. Y los elementos están pegados a la izquierda porque aquí es donde empieza el contenedor, obviamente. Entonces mide un 50%. Y vamos a ver lo demás. Si hiciéramos más pequeño, como puedes ver, sigue midiendo 50% de todo lo que es el contenedor. Es por eso que le hemos puesto al header un flex wrap para que si no cabe aquí, lo ponga debajo. ¿Por qué? Porque el logotipo no tiene una medida. Si el logotipo tuviera 50% de medida, sí que cabrían los dos, ¿vale? Pero como no cabe, bueno, pues lo pone debajo. Y entonces tenemos esto, como puedes estar viendo. Y va perfecto. Ahorita obviamente haremos con un media query que cuando llegue a una cierta medida el menú pase a estar debajo y tenga el 100% y bueno, demás. Entonces vamos bien. Le voy a quitar este background, ya no lo quiero. Y vamos a empezar las propiedades de Flex. Porque este menú de navegación también va a ser un elemento padre
de todos los elementos hijo. Los elementos hijos son los enlaces y el nav es un elemento padre. Entonces, como puedes ver, estamos utilizando Flexbox dentro de otras cajas con Flexbox, ¿vale? Así es como se trabajan estos sitios y estos diseños. Entonces, vamos a utilizar un display flex y vamos a ponerle aquí también un flex wrap. Ahí está. Y otra cosa, le vamos a poner align items center. Ahí está, estos son los únicos elementos que le vamos a poner de momento al nav. Los siguientes elementos ya se los vamos a poner a lo que es a los elementos de adentro, que es el header nav a los elementos a. Y les vamos a poner, bueno, pues les voy a poner un fondo. El fondo que le voy a poner va a ser este, que ya lo tengo aquí copiado, simplemente lo estoy pasando. Le vamos a poner un color blanco para que se vean bien. Y otra cosa importante del fondo, ahorita te lo voy a decir, se le estoy poniendo a los elementos A y no al elemento nav. Ahorita te lo muestro por qué, porque si no, puede haber algunos casos en los que los quieras tener mejor en el A. Entonces ahí está, le vamos a ponerle un text align center para alinear nuestros elementos horizontalmente, un text decoration known. Bueno, que esto lo había puesto en el body, que todos los elementos A no tuvieran decoración. Vamos a ponerle un padding a cada uno de 10 píxeles y vamos a ponerle un display inline block. Este display inline block no lo deberíamos agregar, ¿vale? Pero simplemente quería mostrarte algo. Entonces aquí vamos a comentarle un momento. Actualizamos y ¿qué tenemos? Obtenemos esto. Como puedes ver, tenemos ya lo que es nuestro menú de navegación y está muy bien, ¿no? Pero si te fijas, aquí los elementos no abarcan el 100%. No abarcan el 100%, ahorita vamos a hacer que abarquen el 100% en contenedor, pero como puedes ver, los elementos ya se alinearon sin el display inline block. Entonces este display inline block no es necesario. Simplemente lo agregué porque quería dar un ejemplo, pero la verdad es que se me olvidó cuál ejemplo te iba a dar. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo sabes para que abarquen el 100%? Pues muy sencillo. A nuestros elementos A, como son elementos hijo de un padre que tiene display flex, podemos aplicarle propiedades de Flexbox. Entonces, una de ellas va a ser la de FlexGrow 1. Y con FlexGrow 1 todos van a abarcar el tamaño que necesiten para que abarque el 100% de esta forma. Ahí lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es que, bueno, yo aquí le voy a dar un poquito de estilos. Voy a pegar esta línea para que al pasar el mouse podamos obtener nuestros estilos. Y ya está, ya tenemos el header, como puedes ver. Obviamente el header en dispositivos de escritorio como este, porque si vamos a todavía dispositivos más pequeños, todavía no tenemos el menú correctamente. Como puedes ver aquí sí tenemos este elemento, pero bueno, esto ya lo hace automáticamente Flexbox, que hace que el elemento que no quepa lo pone debajo y abarca el 100%. Pero queremos que hacer que el menú abarque el 100% y obviamente sin estos paddings. Entonces vamos bien, simplemente hay que ir poco a poco. Sigue el main, que el main tampoco es muy complicado. Vamos al main, le vamos a agregar para que se vea bien un padding de 20 píxeles también. Y aquí importante, tenemos dos formas de trabajar la parte del main, que es esta, la parte del main y el aside. Tenemos dos formas. Una de ellas es tener un 70% un 70% de tamaño en lo que es el section y un 30% restante en el aside. Esto lo que haría es que el tamaño sería proporcional, ¿no? Este tiene 70% todo el tiempo y este 30%, ¿no? Y entonces va cambiando bien. Entonces tenemos esa opción y tenemos otra, y es que a la side le pongamos, digamos, un tamaño mínimo. Por ejemplo, 200 píxeles, y de esos 200 píxeles no se va a hacer más pequeño. Lo que se va a hacer más pequeño es el article, y eso lo vamos a ver. Tenemos esas dos opciones. Primero vamos a ver la primera, y es que haríamos lo de flex 1, 1 y 70%. ¿Recuerdas qué significaba esto de flex? Bueno, pues el primer valor era el de flex shrink, que nos permitía decidir la proporción de digamos cuánto crecería el elemento, la proporción en cuánto se encogería en comparación a los demás, y esto sería el flex basis, básicamente el width. Entonces aquí le ponemos que va a tener un tamaño de 70% y de esta manera ya podemos trabajar con los demás. Ahorita de momento voy a pasar a las siguientes secciones, pero ahorita retomamos con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero trabajar con lo que es el main article. Le vamos a poner unos estilos. Y de hecho lo que voy a hacer es que, bueno, voy a copiar aquí los estilos que tengo en mi ejemplo para no tardar tanto tiempo. Ahí está. Tengo lo que es el main, tengo el main article, simplemente le agregué un margin bottom a cada uno. Le agregué también un padding y un borde para que nos haga este efecto de agregar esta línea entre cada elemento.
y el último no tiene elemento. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues esto lo hacemos de esta forma, que no lo he explicado, voy a hacer un video de eso en mi canal, así que atentos. Simplemente lo que estamos diciendo aquí es que al último artículo no le vas a aplicar ni el margen, ni el padding, ni el borde. Entonces, como puedes ver, el último elemento no tiene el margen, ni el padding, ni el borde. Entonces aquí actualizamos y ya tenemos esto, como puedes ver. Aquí tenemos lo que es el footer, perdón, el footer aquí también está, y el side, pero ahorita los acomodamos. Y ya está. Vamos a ir hacia la parte de la side. En la parte de la side ya tengo un fondo, pero como todavía no tiene elementos dentro, vamos a agregarlos. Entonces yo dentro de la side tengo lo que son mis divs widget, como puedes estar viendo aquí. Aquí tengo la side y tengo los widgets, que son estos. Entonces a cada widget yo le voy a agregar una medida, le voy a poner un height, supongamos de 150 píxeles. Y le vamos a poner también un margin de 10 píxeles. Ahí está. Y de esta forma, si aquí actualizamos, ya tenemos al menos lo que es el pequeño widget, que todavía no se ve muy bien. ¿Esto por qué? Porque ahorita lo tenemos que hacer con Flexbox, porque los widgets todavía no tienen un ancho. Entonces, aquí dentro de la site, vamos a agregar varias propiedades. Primero que nada, vamos a decirle que queremos trabajar con nuestras propias Flexbox. Ya sabes que esto lo hago para ordenar. Primero que nada, este es un elemento hijo y un elemento padre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser elemento padre y una caja flexible de los widgets. Y es un elemento hijo, bueno, pues ya lo explicamos, del contenedor. Entonces, como es un elemento hijo, bueno, pues podemos aplicarle varias propiedades y a la vez propiedades de padre. Primero que nada, aquí en el main le agregamos lo que era el flex con el 70%, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, que le vamos a decir que va a tener un flex grow y un flex shrink de 1, para que no se modifique, y le vamos a decir que va a tener un 30%. Ahí está, así de sencillo. Y de esta forma, bueno, aquí no se va a ver muy bien, si actualizamos, bueno, abarca el 100%, como puedes estar viendo, de lo que le faltaba. Entonces ya tenemos el 30% y el 70%. Aquí si hacemos más pequeño, bueno, siempre va a tener esta relación, 70%, 30%. Perfecto. Pero tenemos que especificarle también que va a ser un display flex, para que los hijos los podamos manipular como nosotros queremos. Entonces le vamos a poner un flex wrap va a ser wrap también para que si los elementos no caben, me los ponga debajo, uno debajo del otro. Le vamos a ponerle un justify content aquí le vamos a ponerle flex start, y esto es muy importante, este justify content, ahorita te lo voy a mostrar por qué. Y por último le vamos a ponerle un flex direction column. Esto lo hacemos el flex direction column para que tenga una relación de columnas, ¿vale? Y aquí puede ser un poquito ilógico, ¿no? ¿Por qué estamos poniendo graph, no? Si tenemos columnas, bueno, pues está bien. Y nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos un elemento debajo de otro y es una columna. Es por eso que lo tenemos así. Le voy a agregar también al side un padding. Aquí se lo agrego. Padding de 20 píxeles para que se vea bien. Ups, modifiqué el tamaño de la fuente. Ahí está. Actualizamos. Ahí está, nos va a quedar de esta forma, ¿no? Estos elementos digamos que son como si fuera texto, imágenes, publicidad, lo que tú quisieras, ¿no? Cualquier cosa que podrías poner en una site. Bien, estos elementos no se alcanzan a ver muy bien, así que voy a duplicar algún artículo. Entonces me voy aquí a mi código, lo voy a duplicar, simplemente para mostrarte algo. Entonces aquí actualizamos. Perfecto, ya tenemos más espacio. Normalmente esto es lo que pasa en un sitio web, ¿no? Tú tienes mucho artículo y en la site llega nada más hasta donde terminan estos elementos. Bueno, pues con Flexbox ya tienes lo que es todo la site y abarca hasta abajo, ¿vale? Y eso está genial. Y otra cosa muy importante es que aquí en lo que es nuestro site le pusimos un Justify Content Flex Start. Esto es muy importante porque le podemos poner Flex End y nuestros elementos se pondrían hasta abajo, como puedes estar viendo. Y bueno, podemos aplicar cualquiera de los valores que poníamos en Justify Content. Por ejemplo, Center. Y vamos a tener los elementos centrados todo el tiempo. Y bueno, entre más contenido, bueno, más espaciado va a haber aquí y aquí. Y la verdad es que es bastante genial. Podemos trabajar como nosotros queramos. Entonces yo la voy a dejar en Flex Start, porque bueno, es como están la mayoría de los sitios web. Y ahí está. Actualizamos. Perfecto. Bien, pues pasemos ahora a la parte del footer que tenemos abajo. Y bueno, exactamente lo mismo, es el mismo concepto. El footer va a ser un elemento hijo
del contenedor y a la vez va a ser un elemento padre de los elementos que tenga dentro, ¿vale? Entonces le voy a agregar simplemente el width del 100% y vamos a agregarle un padding de 20 píxeles, ¿vale? Y bueno, actualizamos y ahí está, ¿no? Voy a hacer dos cosas. Primero que nada voy a regresar lo que es el artículo, lo voy a dejar en 2 para que me quede así, perfecto. Y otra cosa que se me olvidó, casi se me pasa. Vamos a hacer lo que te mencioné de que el aside tenga el tamaño fijo y el elemento main sea el que cambie en tamaño, ¿vale? Para que este tenga un tamaño fijo. Entonces, por ejemplo, aquí si actualizamos, vamos a ver que tiene 260, no, tiene 300 píxeles. ¿Por qué? Porque 20 y 20 de relleno, que aquí es como el padding, son 40 más 260 son 300. Entonces vamos a ir aquí a lo que es nuestro código y voy a comentar de momento esta línea en el aside. La voy a comentar y en el article también, aquí la comento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Queremos que el main sea el que tenga el tamaño flexible, pero que el aside tenga un tamaño fijo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí vamos a ponerle exactamente lo mismo, que era lo de flex, pero en vez de ponerle 1, 1, le vas a ponerle 0, 0 y luego, aquí le vamos a poner 1. Sí, porque este va a tener un tamaño proporcional, me equivoqué. En donde le vamos a poner 0 es aquí. Entonces ponemos flex, le vamos a ponerle 0, 0 y le vamos a poner el tamaño que queramos que tenga. Por ejemplo, no sé, unos 260 píxeles, que era como tenía. Entonces actualizamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues me hace muy poquito, vamos a ponerle 300. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues que este contenedor main tiene 1 y esto significa que el valor va a ser proporcional a los demás y se va a estirar en la proporción que los demás y se va a encoger también en esa proporción. Recuerda que este es el atajo para flex shrink, flex grow, perdón, al revés, flex grow, flex shrink y flex basis. Entonces le podemos poner 1, a los demás le ponemos 0 porque le queremos decir, no queremos que crezcas, no queremos que te encojas, vas a tener un ancho de 300 píxeles. Así es como funciona, así de sencillo. Entonces aquí actualizamos y podemos checar lo siguiente. Como puedes ver, aquí el main tiene un tamaño de 300 píxeles. Y si hacemos más pequeño, como puedes ver, lo único que está cambiando es nuestro main. El aside tiene el mismo tamaño siempre. Entonces, hay dos opciones. Tú puedes hacer la que tú quieras. Que este tenga un 70% y que el aside tenga un 30%. O que el aside tenga un tamaño fijo. Esta es decisión tuya, tú tienes que decidir cómo lo quieres dependiendo de qué tengas en el aside. Por ejemplo, yo en mi sitio web no lo tengo todavía con Flexbox implementado, entonces mi aside sí que cambia. Entonces aquí si actualizamos, como puedes ver llega un punto en el cual el aside tiene el 30% más o menos, entonces hacemos más pequeño y llega un punto en el cual, como puedes ver, incluso la publicidad se ve un poquito cortada, ¿no? Entonces si tuviera un tamaño fijo, la publicidad no se vería cortada y lo que se iría haciendo más pequeño sería el main. Entonces depende mucho de cómo quieras hacer tu diseño y tienes esas dos opciones, que es esta, dejarlo así, el aside, ponerle que no crezca, no se encoge y tiene un tamaño de 300 píxeles, o la anterior que teníamos aquí, que era esta, que sí crezca, que sí se encoja y que tenga un tamaño de 30%, y esta otra también la vamos a descomentar. Ahí está, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría así y así, 70% y 30%. Esa sería la relación. Tú tienes que decidir cuál es la que tú quieres y bueno, depende de tu sitio web. La mayoría de los sitios web utiliza esta de los porcentajes, pero te repito, si tienes algo en el sidebar que no quieres hacer más pequeño, puedes utilizar esta opción que teníamos aquí, ¿vale? Y bien, pues eso es lo que tenía que explicarte de esto. Ahora sí pasamos con el footer. Y es muy sencillo el footer porque es exactamente lo mismo. Hay que hacer lo mismo una y otra vez. Vamos a aplicarle nuestros estilos Flexbox y como es un elemento padre tenemos que ponerle un display flex, que no se les olvide ponerlo siempre porque hay veces en las cuales me ha pasado que se me olvida ponerlo y me vuelvo loco. Entonces pongan display flex cuando quieran trabajar con elementos padres y después vamos a ponerle un flex wrap para que todos los elementos les pase exactamente lo mismo, se ponga uno debajo del otro si no caben, y un justify content con un space between. Esto lo que va a hacer es lo mismo, un elemento a la izquierda y el otro a la derecha, lo va a distribuir. Actualizamos y ahí están los botones de redes sociales a la derecha y lo demás el menú a la izquierda, de esta forma. Muy sencillo. Yo voy a copiar otra vez todo lo
bueno, todavía no lo voy a copiar, iba a copiar los estilos que simplemente dan color y demás. Entonces vamos a agregar otra vez nuestro regla footer, pero ahora vamos a apuntar hacia links y a ellos les vamos a poner, bueno, el fondo, que es el color C0392B, y vamos a ponerle un display flex, porque este elemento, los links, también van a ser elemento padre de los elementos que están dentro, ¿vale? De cada uno de los enlaces, así como hicimos aquí como en el menú de arriba. Entonces le ponemos display flex y le ponemos un flex grab, perdón, con un grab. Ahí está. Ahora si pasamos a cada uno de los elementos, simplemente es footer.links, el elemento A. Y aquí importante, para que abarquen el 100%, le vamos a poner un flex grow igual de 1. Y bueno, simplemente vamos a ponerle demás, que son los típicos estilos. Yo aquí los voy a copiar, los pego. No sé por qué aquí tenía otra vez inline block, no es necesario. Actualizamos y ahí está, ahí tenemos nuestros elementos. Simplemente falta hacer lo mismo de agregarle su elemento hover para que al pasar el mouse tengan este efecto, ¿vale? Y ahí tenemos lo que es nuestro menú de navegación. Aquí en este menú de navegación no le he puesto que sea el 50%, pero tú también lo podrías hacer si quieres. Perfecto, vamos a pasar ahora con lo último, que son los links de sociales, que es exactamente lo mismo. Footer.social. Y bueno, vamos a agregar simplemente estilos. Yo aquí mejor los voy a copiar. Los pego y ya los tengo. Aquí también tengo un inline block por alguna razón. Ahí está. Actualizamos y ahí tenemos nuestros estilos. Aquí, bueno, ya he estado revisando un poquito porque el código me quedó así, me quedan las letras así. Y es que ya recordé por qué usé inline block. Inline block lo utilicé por la siguiente razón. Aquí si revisamos nuestros elementos, vamos a ver que tenemos uno del lado del otro, ¿no? Y tenemos lo que es nuestra caja social. ¿Por qué están así? Bueno, pues porque le pusimos varios elementos, ¿no? Le pusimos un padding y demás. Al social también le pusimos. A los links, perdón. No, a los links son del menú de navegación. Bueno, el chiste aquí es que tenemos que ponerle, display inline block, porque no tenemos nada de Flexbox en este elemento de social, ¿vale? Si hubiéramos utilizado Flexbox ya estarían centrados nuestros elementos, pero como no lo hemos hecho, le tenemos que poner un display inline block para que un elemento se ponga al lado del otro y ahora sí reciba nuestros valores, ¿vale? Para poder ponerle lo que es el padding, el text decoration. Bueno, el text decoration de hecho no tiene nada que ver, pero el padding más que nada. Y de esta forma ya lo tendríamos. Ya tenemos la estructura básica. Ya simplemente falta utilizar lo que son los media queries, que es lo más sencillo. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí, ¿qué pasa? Hacemos más pequeño, todo va perfecto, pero llega un punto en el que el sidebar es muy pequeño y toda la vida va a ser así de pequeño. Y también el menú se pone debajo y aquí mucho espacio, ¿no? Que no se está utilizando. Bueno, pues entonces vamos a agregar los media queries. El primero de ellos va a ser el media screen. Le vamos a ponerle and max width de 800 píxeles. Tú le puedes poner el tamaño que tú quieras. Yo lo voy a hacer con un punto contenedor. Y porque el punto contenedor, ¿recuerdas aquí que tenía lo que era? ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. ¿Recuerdas que tenía un flex flow row? El row, es decir, un flex direction de filas. Bueno, pues cuando llegue un dispositivo móvil que nosotros sepamos, por ejemplo 800 píxeles, le vamos a cambiar lo que es el flex direction y se lo vamos a poner en columna. Entonces, todos los elementos van a pasar de ser filas a columnas. Este elemento era una fila, pero abarca el 100%. Como no caben los demás elementos al lado, se ponen debajo. Entonces, esta otra fila, y como el footer no cabe, se pone debajo, ¿no? Así es como lo estamos manejando. Pero cuando llegue a los 800 píxeles o menor, va a suceder lo siguiente. Aquí vamos a actualizar y llega a los 800 píxeles y como puedes ver, 800, ¿dónde están? 800, ahí está. Como puedes ver, todo pasa a una estructura de columnas. Entonces, ahora cada uno de ellos es una columna y tenemos esto. Y con hacer este simple cambio, incluso ya tienes un sitio adaptable a dispositivos móviles, como puedes estar viendo. Porque el aside, quizás el contenido que tengas dentro se desacomodar un poquito, es cierto, pero va a estar de esta forma, o sea, ya es legible, porque el aside ya no está estorbando al contenido que va a ser tan pequeño. Entonces vamos a hacer uno que otro cambio, tenemos ese. También otro que vamos a hacer es que en el header también le vamos a ponerle un flex direction de columnas.
¿Esto cómo lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? Bueno, pues porque aquí por defecto lo tenemos en filas. Tenemos un elemento y luego tenemos otro a la derecha. Son filas. Queremos que ahora sean columnas. Entonces actualizamos y como puedes ver ahora uno está debajo del otro porque ahora son columnas y uno va a estar siempre debajo del otro. Entonces ya tenemos eso para el header y ahora le vamos a decir al header que va a tener un padding de 0 para eliminar ese margen interior que teníamos. Después al header logo también le vamos a modificar un poquito el margin. Se le vamos a poner de 20 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los lados. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar lo que es todo el padding que teníamos en el header. Y después vamos a agregar un margen arriba y abajo en el logotipo para que nos separe el menú del logo. Actualizamos y ahí está. Como puedes ver, tenemos el margen y ya no tenemos el padding que teníamos en el header. Ahora simplemente falta hacer que esto tenga un 100%. Entonces para ello hacemos lo mismo. Header nav width 100% porque antes lo tenía del 50%. Actualizamos y ahí está, tiene el 100% y los elementos hacen entre todos el 100% del contenedor. Perfecto. Ya nada más nos falta trabajar con el aside porque el contenido, bueno, es del 100% el contenedor, no queremos que tenga eso, queremos que sea mitad y mitad. En este caso, bueno, pues porque nuestro diseño es así, tú puedes ser que tu diseño lo quieras así, pero es tu decisión, ¿no? Entonces yo ahorita le voy a hacer, ahorita los elementos tenían un flex direction de columnas. Tienen un flex direction de columnas, es por eso que uno está al lado del otro. Entonces lo que vamos a hacer es que el flex direction se lo vamos a poner ahora a filas y le vamos a poner un flex 0. Aquí 0. Actualizamos y obtenemos lo siguiente. Bueno, aquí no se ve, ahorita voy a hacer por qué. Y es que nos faltó algo. En el aside no tenemos los widgets, no tienen ningún ancho. Y como eran columnas, anteriormente no había ningún problema, ¿cierto? No había ningún problema porque al ser columnas abarcan el tamaño posible, ¿no? Pero ahora como son filas, sí que les tenemos que poner un ancho. Entonces, para que sean el mismo ancho, simplemente le ponemos FlexGrow 1, ahí está. Actualizamos y ya tenemos los dos elementos así. Obviamente si tienes tres elementos, es decir, tres widgets, por ejemplo, aquí si copiamos y pegamos y actualizamos, tendríamos lo siguiente. Se dividirían, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado y saber cómo lo quieres hacer, ¿vale? Le puedes poner lo que era un flex basis o ponerles un flex grow 1 o 0 o hacer varias cosas, ¿no? Como ya lo vimos en la guía. De momento yo no me voy a enrollar más porque de hecho ya llevamos mucho tiempo en el video, pero ya sabes cómo hacerlo. ¿Y qué más nos falta? Bueno, pues el footer está perfecto, pero llega un punto en el cual es tan pequeño que bueno, esta resolución ya es muy pequeña, pero bueno, si es de dispositivos móviles, llega un punto en el cual lo tenemos así, ¿no? Y está muy bien, pero queremos que, bueno, esto vuelva a regresar a columnas, tanto el aside, y esto lo queremos centrar. Entonces vamos a agregar otro media query, screen, perdón, me he equivocado, es media screen, and vamos a ponerle un max width de 600 píxeles, va a ser el siguiente tamaño. Y le vamos a decir a la aside que va a tener un flex direction otra vez de columnas. Y también al footer le vamos a decir que en la medida de 600 píxeles va a tener un justify content de space around. Ahí está. Actualizamos y obtenemos lo siguiente, como puedes estar viendo. Y ya tenemos nuestro sitio adaptado a dispositivos móviles, como puedes estar viendo. Y tenemos una estructura bastante genial. Ahora, puedes hacer muchas cosas más, obviamente. Puedes hacer un menú para dispositivos móviles, del típico menú que aprietas un botón y sale el menú, como ya lo he explicado en muchos videos que tengo. Puedes verlos, pero esto también lo tendrás que hacer con Flexbox, ¿no? Es que Flexbox te da mucho juego, puedes hacer muchísimas cosas con él y básicamente todos los elementos que alguna vez creamos como menús, bueno, pues los puedes cambiar, hacerlos con Flexbox para que sea más fácil de trabajar con ellos. Pero bueno, básicamente aquí tenemos la estructura, la verdad es que es fácil de hacerlo una vez que te acostumbras, de momento puede ser un poquito confuso, pero sigue el concepto de que tienes que tener contenedores padre dentro de otros contenedores padre y estos últimos se van a convertir en contenedores hijos, ¿vale? Entonces hay que seguir ese concepto de contenedores padre dentro de otros para poder hacer estas estructuras.
Así que bien, pues eso ha sido todo por este video. Todo el proyecto va a estar en el sitio web, en la descripción del video, así que si lo quieres descargar ahí va a estar el código de la estructura de inicio y demás. Así que bien amigos, pues si te gustó el video compártelo, dale manita arriba y nos vemos en la siguiente. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com, en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.